los días parecen que son los mismos, pero nunca son iguales, ¿eh? Porque los días los viven las personas, no lo vive el día y la noche. Eso también se llama día. Pero el día lo vivimos nosotros, las personas. Y hoy es el día del Señor. Y nuestro corazón va dirigido y va bien enfocado a Cristo, ¿sí? Bueno, pues no me quiero extender mucho, pero quería comenzar la reunión con un consejo de Dios, y que también nos permite que demos este consejo a la Iglesia y que nos aconsejemos, con consejos que vienen de parte de Dios. Y el consejo que hoy traigo es que espera en Dios. Espera en Dios, porque la esperanza que hay en el mundo es una esperanza muerta. Así es como nos viene escrito en su palabra. Es una esperanza que acaba. Sin embargo, Cristo es nuestra esperanza porque Él es la vida eterna. Entonces, en ese consejo es en el que hay que abundar, ¿vale? Y esto hay que aprenderlo. Y no consiste en aprenderlo de una manera didáctica ni estudiosa. Se consigue aprender a esperar en Dios en el día a día, en el disponernos, en fallar, en tener fe para esperar, ¿vale? La mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, confía en lo que cree que es confiable. Sin embargo, los cristianos, Dios nos ha enseñado a que confiemos puramente en Él, ¿vale? Tengo algunos apuntes que me gustaría leerlos literalmente, según tal los tengo escritos. Cuando no aprendemos a esperar en Dios, generamos un problema. Se genera un problema. Siempre, porque nos volvemos impacientes. Hay algunos posiblemente que no hayan empezado todavía a esperar en Él porque no le conocen. Porque no tienen claro si quiere hacer una vida cristiana, no tiene claro si va a poder terminar sus días como cristiano. Entonces está ahí como en un debate, ¿no? En una lucha de voluntad de Dios, voluntad suya. Pero cuando no aprendemos a esperar, generamos un problema. Se generan problemas cuando no esperamos en Dios, ¿vale? David, el rey David, aprendió a esperar. Aprendió a esperar. En Isaías, el profeta Isaías, dice que nunca te canses de esperar en Dios. Y por ahí hay mucho fallo en la vida cristiana. Como que nos cansamos de esperar en Dios porque no viene la respuesta, no llega, no está dentro del tiempo en que yo creía que iba a venir. Pues el consejo es, nunca te canses de esperar en Dios. Él conoce los tiempos. Él siempre responde, siempre. Conoce los tiempos y Él siempre responde. Y Él siempre honra a los que confían en Él. O sea, va a venir una honra a los que confían en Él, pero solo a los que confían en Él. Y tenemos un versículo que es muy comentado, muy hablado en la Iglesia mundial, que dice que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Y se necesitan fuerzas que no son humanas, fuerzas que es el poder de Dios en una persona, para poder esperar. Esperar consiste y conlleva confianza. Si no hay confianza, muy fácilmente nos desesperaremos. Muy fácilmente. Consiste en fe. La fe y la confianza tienen un punto de unión, ¿vale?
también conlleva convicción. Convicción de quién es Dios, de quién soy yo, de qué es lo que me espera, de qué es lo que Dios me quiere dar. Convicción. Y por último, un conocimiento espiritual, no solo intelectual, sino espiritual, que es una obra del Espíritu Santo, que nos hace entender, comprender quién es Dios. Todo esto conlleva el tener una vida de esperar en Él. El que espera en Él tendrá nuevas fuerzas que vienen de parte del Señor, que vienen de Dios mismo. Entonces, tengo otro par de ejemplos de personas que buscaron una manera como una alternativa al tener que esperar lo que Dios le había prometido. Y yo creo que alguno ya parece que como que sabe por dónde vamos a ir. Tiene que ver con Isaac, con el padre de Isaac y su madre, Abraham. Dios le prometió un hijo, pero la promesa se retardaba y tomaron una alternativa. Parecía que como que lo que iban a hacer era una ayudar a Dios a que se cumpliera la promesa. Menudo error. Lo que Dios le pedía a ellos era confianza, les pedía fe, les pedía convicción y les pedía conocimiento de quién era Él. Y en esta desesperación que entraron, cometieron un error por falta de esperar. Entonces, vemos que la espera en Dios es algo del fundamento de la vida cristiana. El que no espera en el Señor está bien abocado al fracaso, porque va a actuar su propia manera de ver las cosas. Va a empezar a actuar como Él lo haría. Y como cada uno lo hace, tiene mucho de error. Pero luego queremos, al fin de todo, de que Dios nos bendiga. ¿Ves? Entonces, las cosas están escritas y tienen un patrón. Y ese patrón hay que seguirlo. Entonces, si somos orgullosos, como hablábamos el otro día, o somos muy altivos, estas cosas nos van a causar un problema. El problema que tuvo Abraham, es que le nació un hijo que es Ismael. Y este es el hijo de la mujer que no era libre. Pero Dios le prometió un hijo de la mujer que era libre. ¿Ves? Y hasta el día de hoy, el conflicto, el problema que generaron por no esperar, está patente y latente hasta el final del tiempo. Oriente Medio tiene un conflicto, de siempre ha tenido un conflicto, y es una guerra que no va a terminar nunca. Este fue el problema que generaron la falta de espera. Ahora ponemos a revisar nuestra vida espiritual o nuestro recorrido como cristiano. ¿Cuántas veces no he esperado en Dios y he dado un paso adelante? Generamos un problema. Generamos problemas. ¿Ves? En el Nuevo Testamento, acerca de esto, un escrito, una escritura que es muy conocida, es el hijo pródigo, que le dijo al padre: prepárame mi parte, no espero a su tiempo. ¿Y qué hizo? Cogió la parte de la herencia, marchó a un lugar, dice, donde lo echó todo a perder. No supo esperar el tiempo de recibir su herencia. Generó un problema en su vida y en la familia. Es un problema, ¿vale? Y uno más, el rey
Saúl, por causa de que el profeta no llegaba. Hay que leer el texto, pero es fácil de buscar. Por esperar a que el profeta no llegaba y el pueblo se inquietaba, tomó un lugar que fue de hacer un sacrificio donde al rey no le pertenecía hacerlo. Y ahí perdió su reinado. Un problema. Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Y los tiempos son de Dios. Y los tiempos parece que los manejamos nosotros. Y es mejor dejar todo en manos de Dios. Es un consejo, porque el espíritu que hay ahora en el mundo es muy de ahora y ya. De toco un botón y todo, ¿verdad? Se abre un mundo entero. Todo rápido. Y ese espíritu a la Iglesia le puede afectar. Y puede empezar a vivir de esa manera. Ya. Cuando no se da cuenta que es Dios mismo el que le rescató y el que tiene los tiempos en su mano. La experiencia de los que tenemos más camino con el Señor es: aprende a esperar en Él. Aprende a esperar, porque en Él está la esperanza. También conocemos que está escrito que dice: luchó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? La esperanza de este mundo contra la esperanza que Dios da. La esperanza en Cristo, el esperar en Él, es fundamental. Yo no quiero generar problemas ni generarme problemas. Como cristiano necesito seguir aprendiendo a esperar. Leemos un salmo y por mi parte podemos empezar adoración, alabanza, oración. Salmo 18. Porque este hombre sí que supo esperar. A mí me llamaba mucho la atención, al principio, cuando empecé mi vida cristiana, cómo había gente que no se desesperaba, tenía paz, ponía las manos en sus cosas en manos de Dios y esperaban. Y eso me admiraba. Digo, ¿cómo puede resistir? Y un día, y otro, y un mes, y otro, ¿verdad? Y esperar. Testimonios de gente que está orando, esperando una respuesta. Esperando una respuesta de su oración. Eso para mí es admirable. Quiero aprender, necesito aprender a esperar, ¿vale? Versículo 30, perdón, que no te lo he dicho. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Acrisolada tiene que ver con verdad y con pureza. La palabra de Dios es pura. No hay mancha, no hay sombra en ella. Acrisolada la palabra del Señor. Ahora dice: escudo es a todos los que en Él esperan. Queremos tener a nuestro Señor como escudo que nos defienda. Pues tenemos que esperar, necesitamos aprender a esperar en Él, a confiar plenamente en Él. La fe no se puede mezclar. Dice, por fe y solo por fe es la salvación. No nos salvamos con un poco de fe en Dios y fe en otras cosas. Eso a Dios no le agrada. Solo por fe, por creer a Él, es la única manera que podemos esperar y tendremos nuevas fuerzas para esperar. Hay cosas que pueden venir en el momento, lo sabemos. Pero hay respuestas de parte de Dios y cosas que vamos buscando de parte de Dios que pueden tardar años. ¿Estamos dispuestos a esto, Iglesia? Pues hay que estarlo, necesitamos estarlo. Porque si tenemos un conocimiento espiritual de quién es Él, tendremos paz.
en la espera. Tendremos paz, porque en los momentos largos de espera el enemigo va a querer intervenir y darte un plan alternativo. Y ese plan parece como que estoy ayudando a Dios a que se cumpla su promesa. Grave error, grave. Dios está contigo y está contigo, y contigo y con aquel y conmigo. Y ese escudo a todos, pero no a todos de todos, solo a los que en Él esperan. Podríamos decir y traducir a los que en Él confían, a los que en Él descansan, a los que en Él ponen su esperanza. ¿Ves? Entonces todo esto tiene que estar bastante fresco en nuestra vida. No esperes a nada. Haz como tú creas. El Señor te va a bendecir. Eso es una mentira. No es verdad. No es verdad. Cuando Dios hace y actúa en poco tiempo o en mucho tiempo, por algo será. Y tenemos que confiar en Él, de que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Pues bueno, le damos paso a la alabanza, adoración, y vamos a orar fuerte para el Señor. ¿Sí? Amén. Estoy muy agradecido por el trato que habéis tenido conmigo. Muchas gracias por invitarme también a dar mi testimonio, ¿no? Y yo quería presentarme. Mi nombre es Alejandro. Vengo de la comunidad de Alicante, de Reto Alicante. Y bueno, yo tengo 20 años. Yo he vivido siempre en una familia cristiana. Nací en esa obra, en la obra de la Asociación Reto la Esperanza. Y bueno, mi vida de mi infancia fue un poco complicada en el sentido de que me crié solo con mi madre. Mi padre biológico falleció cuando yo tenía 4 años, pero bueno, vi también la obra del Señor, con el tiempo vi la obra del Señor en mi vida, en la vida de mi madre, de mi familia, y estoy muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestra familia. En este tiempo Dios me ha mostrado que todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él hace es perfecto, ¿no? Que todo lo que está en su propósito, en su palabra es perfecto, no hay nada que a Él se le escape, no hay nada que se salga de su control, ¿no? Y bueno, me gustaría compartir un poco cómo conocí al Señor personalmente, cómo podía entregarle mi vida. Y yo desde pequeño pues estuve escuchando constantemente pues, de la palabra de Dios, ¿no? He vivido escuchando de la palabra de Dios toda mi vida, ¿no? Y al principio era algo que no me molestaba, era algo que era innato en mi vida, lo tomaba como si fuese algo que estaba ahí y que no podía hacer nada más, ¿no? Era algo como parte de mi vida, el ir a las reuniones, congregarnos, escuchar de la palabra, cantar alabanzas. Era algo que simplemente pues estaba ahí, pero que como que no me pertenecía, ¿no? Como que pensaba que no era para mí, que yo no necesitaba pues entregar mi vida a Cristo, no necesitaba cambiar nada de lo que yo era, porque yo me consideraba buena persona, yo consideraba que lo hacía todo bien, en mi orgullo, en mi forma de ser, pues pensaba que yo era suficiente, ¿no? Y que yo podía respetar a mis padres por mis propios medios, yo podía obedecer a todo lo que me decían pues, con mis propias fuerzas, que yo todo lo que hacía estaba bien. Y eso poco a poco fue endureciendo mi corazón cada vez más a la palabra de Dios, ¿no? Poco a poco me fui fortaleciendo en mí mismo, en mi pecado, en mi yo carnal, y eso fue endureciéndome a la palabra de Dios cada día más y más, ¿no? Iba a las reuniones y llegaba a tener indiferencia con lo que se compartía, ¿no? Y eso se dice muy fácil, pero es algo muy fuerte, ¿no? De ir todas las semanas,
todos los cultos, todas las reuniones, a escuchar de la palabra de Dios y que no sintiese nada, ni siquiera lo atesorase en mi corazón, ni siquiera escuchase lo que se estaba compartiendo, ¿no? Era indiferente a lo que se hablaba, a lo que me decían, los consejos que me decían. Yo estaba bien, yo no tenía nada de lo que arrepentirme, y eso fue empeorando más y más. El pecado fue creciendo en mi vida, fue aumentando. Ya a mis padres les faltaba el respeto, no obedecía. En mi casa había siempre discusiones por culpa de mi orgullo, mi forma de ser, y porque no quería cambiar lo que yo era, ¿no? Y así estuve viviendo parte de mi adolescencia. Mis padres lo pasaron muy mal porque veían que no había cambio en mí, que yo pues pasaba de todo, ¿no? No quería saber nada, era más rebelde. Tenía mis amigos en el instituto, y yo era feliz con eso, ¿no? Era lo que yo quería para mi vida. A lo mejor en un futuro pues tener un trabajo, tener una casa y poco más, ¿no? Ahí estaba mi esperanza puesta, en vivir una vida entre comillas normal. Pero hubo un tiempo en el que ya la cosa no era sostenible y estábamos pues en casa, siempre había discusiones. Mis padres no podían conmigo, ¿no? Porque veían que no cambiaba. Ellos siempre me han estado exhortando, diciéndome lo que tenía que hacer, lo que yo estaba mal en mi vida, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y cuando de verdad le pude entregar mi vida a Cristo fue en un campamento de Ferrol, que me habían invitado. Era la primera vez que iba, de estos campamentos que se hacen para jóvenes. Y bueno, pues para mí era como, igual, era un campamento más. Yo ya había estado acostumbrado a ir a muchos campamentos desde niño, desde pequeño, donde se hablaba de la palabra. Y bueno, un campamento más, ¿no? Yo me lo tomaba así, de ir, estar con mis amigos, que solo veía una vez o dos al año, y ya está, y volver a mi casa y llevar otra vez mi vida como estaba hasta ese momento, ¿no? Pero hubo una de las reuniones en las que sinceramente me pongo a pensar y no recuerdo muy bien lo que se compartió, ¿no? Porque no estaba prestando atención prácticamente en ningún momento de la reunión, pero sí que me acuerdo que estaba compartiendo José Carlos y nombró un versículo que ni siquiera se paró a leerlo, simplemente lo nombró por encima, y a mí me trajo curiosidad y lo busqué en mi Biblia, y está en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y yo en mi asiento pues abrí mi Biblia y busqué la cita y lo leí, y tal como lo leí, el Señor pues en ese momento se me vino el mundo abajo, ¿no? Si quieres lo leemos desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en ese momento sentí como si prácticamente estuviese leyendo lo que era mi vida, ¿no? El Señor me abrió mis ojos en ese momento y me di cuenta de que no era nada, ¿no? No tenía nada bueno que ofrecer. Mi esperanza estaban puestas en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, y lo que estaba trayendo era maldición y amargura, ¿no? A los que me rodean, a las personas que quería, a mi propia vida. Mi vida estaba creando pues esa amargura, ¿no? Ese pecado estaba arraigándose cada vez más en mi vida, ¿no? Y en ese momento pues yo decidí que no podía seguir así, que tenía que dar un giro completamente a mi vida, ¿no? Decidí entregar mi vida a Cristo, decidí que Él fuese el que gobernase mi vida, ¿no? El que me mostrase cómo debía de andar, cómo debía de conducirme en este mundo, que todo lo que Él hiciese iba a ser perfecto, ¿no?
que yo no podía con mis propias fuerzas, no podía hacer las cosas bien, no podía agradar a mis padres y decidí que el Señor lo fuese todo en mi vida, ¿no? Muchas veces el viejo hombre pues sale a relucir, ¿no? Sale esas cosas que hay en nuestra vida como personas naturales, pero mi vida está arraigada en Cristo, ¿no? Él es el que guía mis pasos, estoy en el camino del Señor, ¿no? Y eso cambió mi vida completamente, ¿no? No fui la misma persona a partir de ese momento. Y estoy muy agradecido a Dios de que Él pudiese mostrarme, ¿no? Cómo era yo, cómo era mi condición. Me mostró la gran necesidad que yo tenía de Él, de que yo no era nada, ¿no? Me creía autosuficiente, que yo lo podía hacer todo, que me podía comer el mundo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? No había nada en mi vida que pudiese ser de provecho, ¿no? Para mí mismo, para mi futuro, ni para la gente que me quería, ¿no? Y el Señor pues está obrando en mi vida de una forma maravillosa, ¿no? Estoy viviendo un tiempo muy guapo, ¿no? En el Señor, ¿no? Que me está utilizando, ¿no? En muchos aspectos en los que yo ni siquiera me podía imaginar, ¿no? Y no es por nada de lo que yo haya podido hacer, sino por su pura gracia, ¿no? Porque Él ha tenido misericordia de mí y Él ha puesto sus ojos en mi vida, ¿no? Y Él ha querido que yo pueda convertirme y que pueda entregar mi vida a Cristo, ¿no? Y bueno, en este tiempo el Señor me ha mostrado que no está todo terminado, no se cambia en sí de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas cosas que todavía faltan por corregir en mi vida, que Dios me está corrigiendo, me está disciplinando, ¿no? Y me está mostrando que cada día debo vaciarme más de mí mismo, debo de entregar más cosas de mi vida para que más cosas de las que Dios tiene que ofrecerme estén en mi vida, ¿no? Que Él sea cada vez más grande y yo más pequeño en mi vida. Y bueno, yo solo quería leer un versículo más que en ese tiempo Dios me dio en mi corazón, y está en Isaías 55:8. Dice así: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y este fue un versículo en el que me agarré en ese momento, ¿no? De confiar en Dios, de poner toda mi confianza en Dios y que Él lo iba a hacer todo, ¿no? Sus pensamientos son mucho más grandes de mis pensamientos, de lo que yo podía pensar que podía hacer o mis planes, ¿no? Para mi vida, ¿no? Todo lo que Dios tiene preparado es mucho más de lo que yo puedo hacer, ¿no? Y eso era un poco lo que quería compartir con vosotros y muchas gracias por haberme escuchado. Buenos días. ¿Estáis bien? Esperamos que cuando acabe la reunión vamos a estar mejor, ¿no? Bueno, que me presento un poco, me llamo, no sé si decir cómo me llamo, porque mi nombre es poco complicado, me llamo Tsani, soy de Bulgaria y en primer lugar quiero que me disculpéis y que, bueno, estoy aprendiendo todavía a hablar español. Y siempre me gustaría, cuando leo un texto de la Biblia, si podéis seguir texto conmigo, ¿no? Para no leer una palabra que no es correcta, ¿no? Y bueno, la verdad que agradecido al Señor en primer lugar, que estamos aquí, que estamos vivos y estamos de pie con nuestras dificultades, enfermedades,
¿no? Empecé a reunir un pacto con esperar en Dios. Después hemos tenido un tiempo de alabar al Señor. Después estamos escuchando un testimonio, un fruto del Señor, un fruto de posiblemente de una oración, de una familia. Y me acuerdo hace unos años estaba aquí primera vez y ahora estoy la segunda vez y Dios me dio una oportunidad de presentar una reunión. Y dije, nosotros búlgaros somos capaces para estropear las cosas y yo soy uno de ellos. Y digo, si estropeamos las cosas seguramente no nos va a invitar más aquí. Bueno, después de unos años otra vez estamos aquí. Bueno, venimos a hacer un trabajo, bueno. También puedo dar gracias al Señor porque nos capacita, nos da cualidades y nos usa, ¿no? Es una manera también testificar su amor y testificar qué ha hecho en nuestra vida. Y si queréis podemos abrir en Evangelio de Marco. Llevo un tiempo bastante, tampoco es tan largo, pero un tiempo pensando sobre unas palabras y es también en primer lugar para mí, porque hay muchas cosas que, como estaba diciendo y Alejandro, Dios tiene que tratar, tiene que cambiar en mi vida, ¿no? Y aquí vamos a leer un texto que muchas veces se ha compartido, muchas veces lo hemos leído, muchas veces seguramente hemos meditado sobre este texto. Y yo voy a intentar explicarlo por una manera que Dios me hable este tiempo, ¿no? En Evangelio de Marco, capítulo 4. Vamos a empezar de versículo 3 hasta versículo 8. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la verdad que cuando estoy leyendo este texto y estoy compartiendo, muchas veces pregunto, ¿quién quiere que sea la última tierra, no? Yo creo que todos podemos decir, yo, y queremos dar 100% lo que podemos dar. Y no es que nosotros podemos darlo, esto es que el Señor obra en nosotros y nosotros podemos vivir para su gloria. Pero antes de empezar a hablar tanto de esto, en mismo capítulo, versículo 14, empieza aquí se empieza a explicar, Jesús empieza a explicar y dice, y sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y sabemos que la semilla es la palabra. Entonces, me dijo apóstol Pablo que la palabra es santa, es justa, es palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta semilla, nosotros
Dios nos da oportunidad no solo alimentarnos, pero también sembrarla, ¿no? Tenemos oportunidad de salir y sembrar estas semillas, salir y sembrar la palabra de Dios. Dios nos utiliza, no que nosotros somos algo, otra vez quiero repetirlo, ¿no? Dios nos utiliza, Dios nos da esta palabra para poder sembrarla. Como hemos escuchado el testimonio, yo no prestaba atención de lo que se compartía de la palabra, pero había un versículo, sembrador sembraba. Y esta palabra es la palabra del Señor. Me gustaría cómo empezó la reunión, porque también dice esperar en Dios, cada cosa en su tiempo, ¿no? Nosotros estamos llamados para hablar la palabra, para sembrar la palabra, no solo alimentarnos, pero también tenemos que dar frutos. La semilla no es solo para comer nosotros, pero esta semilla también tiene que dar frutos, ¿no? Y ahora, ¿por qué a veces no damos frutos? ¿Dónde estaba pensando yo? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en la semilla o en la tierra? ¿Dónde pensáis? En la tierra. Porque la semilla es palabra de Dios, como estaba diciendo, que Pablo dijo que es palabra santa, justa, es palabra de Dios. No es problema la semilla. El problema es mi campo, el terreno que yo tengo, y esta semilla cuando cae tiene que dar fruto. Es importante para nosotros dar frutos. No que es más importante que otra cosa, pero no puede ser que una persona nacida de nuevo, una persona que no da frutos, dice, por frutos lo conoceréis, ¿no? Donde está enseñando la palabra. Entonces no es mía por culpa del terreno. Entonces estaba pensando, la verdad que es un buen lugar, cada uno pensando sobre su terreno, nuestro corazón. ¿Cómo está mi terreno? ¿Qué fruto de este terreno? Este semilla cuando cae, muere, da su fruto, porque no sé si sabéis, yo no soy mucho de campo, pero trigo cuando se siembra, al principio es un trigo, pero cuando da fruto dice que da desde 12 hasta 24 granos cada ramita, ¿no? Trigo. Entonces hay algo en nuestra vida que tenemos como un problema, y esto es el terreno. Y estamos en un buen lugar, cada uno, para poder examinar, pero no la palabra, examinar cada uno su corazón, su campo. Estamos en un lugar que se siembra la semilla. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer lo que tenemos que hacer, ponernos adelante del Señor, y cada uno conoce su debilidad o su pecado o las cosas que tenemos en nuestro corazón, para podermos ser de este tipo tierra que da fruto 100%, ¿no? Y realmente sabemos que la palabra es, como estaba diciendo, santa, ¿no? Entonces, si no damos fruto, tenemos que examinarnos nosotros, no la palabra. Y vamos a ver, si queréis, en 1 de Corintios, ¿vale? Como estaba diciendo al principio, yo quiero dar frutos, yo quiero examinar mi corazón, porque muchas veces, como estaba diciendo y Alejandro, hay cosas en viejo hombre que se levantan, ¿no? Por esta cosa es necesario
reconocer nuestra necesidad y buscar cada día al Señor. Que no seamos dormidos espiritualmente, porque tiene que ver con este dormir espiritualmente, ¿no? Esto es como apóstol Pablo también nos dice, ¿no? Procurad pues los dones mejores, como he dicho en 1 de Corintios, capítulo 13. Voy a intentar ser breve, explicar por mejor manera. También espero que Dios me ayude y que no es un mensaje corto. Y para podemos salir de aquí cada uno, pensar sobre la palabra, sobre algo que puede hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Y 1 Corintios capítulo 13, de 1 a 7, gracias. De 1 a 7 dice, bueno, vamos, versículo 31, capítulo 12, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí podemos ver unos frutos, ¿no? Pero aquí no quiere decir que el apóstol Pablo pone los frutos contra los dones, no. Porque aquí cuando leemos dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. ¿No? Y no está hablando de unos frutos, pero también está hablando para buscar los dones. No quiere decir que lo pone los frutos contra los dones. Pero nosotros como personas que un día hemos tomado decisión de seguir a Cristo, debe que tener los frutos, los dones. Tenemos que tener esta fe, vivir por su gracia. Sabemos que estamos por su gracia, por su fe, ¿no? Vivimos, estamos perdonados, pero no quiere decir que lo pone uno contra otro. Debe que tenerlo. Y esto tiene que ver con esta semilla que cada día podemos escuchar. Pero hay una semilla que no es tan buena. Hay una semilla que es para bendición, pero también hay semilla que es para maldición. Podemos verlo en Deuteronomio capítulo 22. Es algo en un versículo lo que yo a veces medito sobre él y a veces sale de mi corazón cosas que dices, pero no puede ser, ¿no? Capítulo 22, Deuteronomio,
capítulo 22, versículo 9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que se sembraste como el fruto de la viña. Entonces aquí podemos ver, y yo estaba pensando, digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Y estaba poco buscando al Señor de las cosas y digo, la verdad que a veces tenemos situaciones y nosotros, como estaba diciendo, que hay una semilla para bendición, ¿no? Es la palabra del Señor. Y a veces se cae dentro de la iglesia en un... Puedo decir incluso que es un pecado creer en la iglesia o más la gente que son con menos tiempo que viene a la iglesia o en nuestro centro, ¿no? Hay gente que siembra la semilla para bendición, pero día de mañana pasa una situación o algo, dificultad, y empieza a hablar mal. Da igual si es para iglesia o para el centro o para la persona que está al lado de ti, ¿no? Y es una semilla que se siembra que puede estropear todo, que puede hacer daño a la persona, puede rechazar a la persona incluso del Evangelio, ¿no? Y aquí en Gálatas 1:8 nos dice, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos que entender que nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor como es, no tenemos que hablar otro evangelio. Esto es la semilla para bendición, una semilla que tiene que dar fruto en nuestra vida, en nuestro campo. Está bien, no es problema de la semilla que no damos frutos. El problema es, como estaba diciendo, es el campo. Y en Mateo 13 es otro texto que conocemos mucho de nosotros. Mateo capítulo 13, cuando estaba hablando yo para que estamos despiertos, ¿no? Y espiritualmente, le estoy diciendo, ¿no? Capítulo 13, versículo 24, Mateo 13, 24 hasta 26 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto ya está poco buscando al Señor. No es algo tan difícil, pero nosotros cuando estamos durmiendo, realmente no entendemos nada a nuestro alrededor, ¿no? Quiero decir, si pasa algo al lado que no se escucha o algo, no nos enteramos, no sabemos. Y así viene el enemigo y siembra esta cizaña. Por esta cosa estoy diciendo que tenemos que estar despierto espiritualmente, que no caemos en este sueño, ¿no? Porque también cuando estaba pensando un poco de este texto, ¿no? Cuando no entendemos, cuando estamos durmiendo, no entendemos qué está pasando al lado de nosotros, me ha venido la historia de Sansón. Sansón era un hombre, sabemos todo, fuerte, ¿no? Un hombre que se enfrentaba con 1000 personas. Sabemos que era una persona que se enfrentaba a un león. Sabemos, una persona fuerte. Pero ¿qué pasó al final con Sansón? Ha habido
una Dalila. ¿Y Sansón qué ha hecho? He dormido a la rodilla de Dalila. Y lo estoy diciendo por manera que tenemos que entender que algo espiritual, que al lado de nosotros siempre hay una Dalila. Y cuando dormía Sansón a la rodilla de Dalila, ¿qué ha pasado? Le cortaron los pelos, ¿no? Se fue la fuerza, ¿dónde está? Y mismo Sansón no sabía que Dios se ha apartado de él, ¿no? Se enfrentaba frente a un león, 1000 personas. Dice, en una cuerda nueva de Judá, ¿no? Pero había una Dalila. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, porque no sabemos cómo podemos caer, dónde estamos, cómo está este terreno, que cada día podemos escuchar la palabra del Señor. Esta semilla alguien la siembra y Dios usa. Y no quiero decir que nosotros somos sembradores, sembramos esta semilla y que nosotros hacemos la obra. No. La obra la hace el Señor y la gloria del Señor. Porque podemos leer, bueno, en 1 Corintios cuando nos dice a Apolos, yo planté, Apolos regué. Vamos a abrirlo. 1 Corintios y termino. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo y tú, si Dios no usa sembrar esta semilla, la palabra del Señor, yo y tú no cambiamos nadie, no cambiamos vida. A cambio lo hace Espíritu Santo, la obra lo hace el Señor. Dice, yo planté, Apolos era maestro de la palabra. Tenemos que ser dispuestos también de la enseñanza de la palabra. No quiero hablar nada más. La verdad que llevo bastante tiempo que pienso sobre esta parábola, sobre el terreno, sobre esta semilla, sobre mi corazón. Y como sabéis, ya la semana que viene vais a tener un encuentro, ¿no? Y yo creo que buen momento y buen sitio para podemos preparar nuestro campo, para podemos meditar sobre la palabra. Yo sé que va a tener palabra, que va a tener gente, maestros, gente que va a sembrar la semilla. Y estamos en un lugar bueno para preparar el campo, nuestro corazón. Esperar en tiempo, como está diciendo, porque una semilla ver con tiempo no crece, hoy sembramos y mañana crece. No. Trabajo, regar, ¿no? Limpiar. Entonces, mi deseo es si cada uno de nosotros examinar su corazón, su campo, Señor, obra, para podermos dar fruto en su tiempo. En dificultades, en situaciones, muchas veces yo sé que son cosas que es fácil cuando es aconsejar y es difícil cuando te toca vivir, ¿no? Pero son cosas que cuando pasas las situaciones confiando en Dios, dices, ¡fua! ¡Qué alegría! ¡Qué descanso! Gracias al Señor que puedo pasar esto. Y nunca tenemos que olvidar que Dios pelea por nosotros, no nosotros porque esto es una pelea nuestra, que no esperamos en tiempo
es una pelea nuestra. No dejamos que el Señor pelee por nosotros. ¿No? Si dificultad o un gigante o cualquier situación, o esperamos algo bonito, porque las cosas bonitas lo queremos ya, ¿no? Las cosas bonitas y las bendiciones lo queremos ya. Dios conoce cada corazón. Nosotros que somos también humanos conocemos nuestros deseos, nuestros corazones. Y mi deseo es que cada uno de nosotros dejar que el Señor obra en nuestros corazones, que damos frutos dignos de Él para poder glorificarlo a Él en cada momento, en cada situación, y que Cristo sigue manifestándose en nuestra vida. Y que seamos esta luz que nos está hablando la palabra, que seamos esta sal que nos está hablando la palabra del Señor. Y la verdad, gracias por escucharme. Espero que me habéis entendido por lo menos un versículo y espero que me invitáis otra vez. Bueno, gracias la verdad por este tiempo, agradecido de mi familia, de mí, de parte de mi esposa y de Alejandro. Gracias. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy